Bien, Ezequiel capítulo 7. Ezequiel, Dios fortalecerá. Ese es lo que significa el nombre. Hicimos mención en su momento el por qué, sin querer, bueno, sus padres le pusieron ese nombre, pero él era un sacerdote, nunca ejerció como tal. A la edad de 25 años, aparentemente fue llevado desde Jerusalén a Babilonia, y a los 30 años Dios lo llama a este ministerio tan duro, tan tremendo, de tener que decir cosas que a la gente sin lugar a duda no le gusta decir, y a él tampoco, pero se ve en la obligación de hacerlo porque Dios lo ha llamado a eso. Dice el versículo 1 del capítulo 7. Dios me dijo lo siguiente: Ezequiel, dile a los israelitas que el Dios de Israel le envía esta advertencia. El fin está cerca, les llegó la hora a ustedes y a toda la tierra. Voy a llamarlos a cuentas, descargaré mi enojo sobre ustedes y no le tendré ninguna compasión. Voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les aseguro que ya llegó su fin. Desgracia tras desgracia caerá sobre ustedes. Les ha llegado la hora a los que viven en este país. Ha llegado el día de espanto, se acabó la fiesta en las montañas. No quedaré satisfecho hasta haber calmado mi enojo contra ustedes. Voy a llamarlos a cuenta, voy a castigarlos. Voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel, que también sé castigar. Ha llegado el día, ha llegado la hora, por todas partes se ve orgullo y maldad. Crece la violencia, brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día, se acabó la alegría de los que compran y de los que venden. Voy a castigar a estas multitudes, aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercaderías. Yo les he anunciado lo que haré en esta gran ciudad, y nada hará que cambie de opinión, nadie quedará con vida. Voy a castigar a esta gran ciudad, y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla. Los que se queden fuera de la ciudad morirán en el combate. Los que se queden dentro morirán de hambre y de enfermedad. Los que quieran escapar a las montañas también morirán por causa de sus pecados. Aunque traten de huir como palomas espantadas, a todos les temblarán las rodillas y ya no tendrán fuerza en los brazos. Se vestirán de luto y se llenarán de terror. Irán con la cara avergonzada y con la cabeza rapada. Tirarán a la calle su oro y su plata como si fuera basura. Ese día descargaré mi ira y nada podrá salvarlo, ni siquiera su oro y su plata, pues las causas de sus pecados, pues fueron la causa de sus pecados. Toda esa riqueza no podrán quitarle el hambre ni llenarles el estómago. Tan orgullosos estaban de sus valiosas joyas que con ellas hicieron imágenes de sus ídolos, pero yo haré que estas joyas le den asco. Cuando yo abandone este país vendrán ladrones extranjeros, se robarán esta riqueza. Vendrán los peores criminales y entrarán en mi templo, llevándose mis tesoros, dejando el lugar inservible. Por toda la ciudad hay violencia, por todo el país se mata a la gente. Ezequiel prepara las cadenas para arrastrar los cadáveres, pues voy a traer naciones malvadas para que los echen de sus casas. Estas naciones no respetarán los templos, así que ya no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Entonces se llenarán de angustia y querrán tener paz, pero ya no habrá paz. Vendrá desgracia tras desgracia. Solo habrá malas noticias, no habrá profetas que les hablen de mi parte, ni sacerdotes que puedan enseñarle, ni gente capaz de dirigirlo. El rey estará de luto, el gobernante estará deprimido y todo el pueblo estará aterrado. Los trataré tal y como ellos trataron a los demás, los juzgaré tal y como ellos juzgaron a otros. Entonces conocerán que yo soy el Dios de Israel. Esa palabra, yo soy el Dios de Israel, se dice como 43 veces en los 48 capítulos de este libro. Y es tremendo en realidad. Ezequiel, una de las cosas que más quiere dejar claro es que no es él. Él sin lugar a duda no quiere mencionar ni siquiera decir estas cosas. Dios tuvo que prepararlo, como le ha dicho al principio, colocar su rostro como de pedernal, porque sin lugar a duda las situaciones que a él le debe haber tocado vivir con las personas deben haber sido tremendas. Esto es como lo que le pasó a Jeremías. Los que han leído el libro de Jeremías, Jeremías ni aun su familia lo quería. Nadie, porque lo que él decía, ellos no querían escuchar lo que decía Jeremías. Entonces,
Lo que está pasando en el capítulo 7, si lo vemos dentro del contexto, faltan solo 6 años para que eso se cumpla. Yo les he dicho en más de alguna ocasión, y quiero hoy día, a modo de los que les gusta anotar o marcar sus Biblias, para que usted pueda distinguir claramente las 3 veces que subió Nabucodonosor a Jerusalén. Entonces, esta tercera vez aún no ha ocurrido, pero lo tremendo de todo esto es que la situación no va a cambiar, pero no va a cambiar más que ninguna otra cosa, simplemente porque estas personas no han cambiado. No es por otra razón. Porque obviamente si ellos cambiasen, Dios podría haber cambiado. Esto uno lo ha mirado en más de alguna ocasión cuando la Biblia hace mención de que de alguna manera Dios a veces puede retraer ciertos juicios cuando Él realmente ve que las personas se han arrepentido de manera real y genuina. Pero estos no lo están haciendo. Les dije algo y creo que lo vayamos a mirar. Vamos con Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Vamos a partir por Segunda de Reyes 24. Les animo a que lo anoten, porque más de alguna persona me ha preguntado en algún momento, oiga, ¿cómo es eso de las 3 subidas? ¿Dónde están las 3 subidas en la Biblia? Y aquí están. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 10 al 7. El verso 1 dice, el rey de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joacim. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años. Entonces, si vamos un poco más abajo al 10 hasta el 17, dice, durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de su ejército, se rindieron y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya 8 años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó 10.000 prisioneros en total, entre los que están los oficiales, 7.000 soldados valientes y 1.000 artesanos y herreros. También se llevó prisionero al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Después Nabucodonosor nombró como rey a Matatías. Entonces esta es la primera vez que él sube a Jerusalén y coloca, como lo habíamos dicho, un rey títere. En Segunda de Crónicas 36, por favor, versos 9 y 10, encontramos el paralelo Dice, Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín no obedeció a Dios. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que se llevasen a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Dios. A veces cambios de nombre, son las mismas personas, ¿ya? Entonces aquí tenemos primera subida de Nabucodonosor. En Segunda de Reyes 25, por favor. Verso 1 al 11. Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Si siguiéramos leyendo el texto de Segunda de Crónicas o Segunda de Reyes, nos daríamos cuenta de lo que está diciendo aquí del rey Sedequías que ha sido puesto. Entonces, dice, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén, rodeó la ciudad, construyó rampas para atacarla mejor y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Pero el día 9 del mes de Tamuz de ese año ya no había en Jerusalén nada que comer, por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las 2 murallas junto a los jardines del rey. Esa noche escaparon por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Ahí nos cuenta un poco la historia
de cómo se da esto. Esta es la segunda vez. El paralelo está también en Segunda de Crónicas 36, ya para que ustedes lo anoten. La tercera vez, que es la que aún no ocurre, según Ezequiel. Ezequiel está anticipándola, pero en Segunda de Reyes ya nos cuenta, porque obviamente Segunda de Reyes es posterior. Nos cuenta en el capítulo 25, verso 25, por favor. Segunda de Reyes 25, 25. El 22 dice: Nabucodonosor eligió a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que fuera el gobernador de la gente que había dejado en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de esto, fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Entre ellos estaba Ismael, hijo de Netanías, Johanan, hijo de Caré, y ahí sigue nombrando personas. Dice Gedalías que les juró que si se quedaban en el país servían al rey de Babilonia, les iría bien, y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Pero cuando Gedalías cumplió 7 meses como gobernador, Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó a Mizpa con 10 hombres y lo mató, y mató a los judíos y a los babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo, y los oficiales del ejército huyeron a Egipto, pues tenían miedo de los babilonios. Joaquín tenía ya 37 años viviendo en Babilonia cuando Evil-Merodach comenzó a reinar sobre ese país. Entonces aquí nos cuenta lo que ocurre, por qué Nabucodonosor tiene que subir por tercera vez. Cuando uno lee esto y puede asociarlo con otros textos, por ejemplo, con el libro de Jeremías, desde el capítulo 40 hacia adelante vamos a encontrar la misma historia que está ocurriendo allí. Ahora, el texto paralelo, Segunda de Crónicas también, por favor, si usted lo quiere leer después, pero igual vamos a leer una parte, el verso 12 del capítulo 36. Y nuevamente encontramos las razones por qué hay que entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Ese rey o ese gobernador que acabo de mencionar, que está haciéndole mención a las personas que nos tengan a los reyes de Babilonia, ¿no es cierto? Él está diciéndoles a ellos lo que Dios le ha estado diciendo hace rato a ellos. Si lo único que Dios espera de estas personas es que de alguna manera sean consecuentes y que asuman la responsabilidad por lo que han estado viviendo a lo mejor ellos y sus padres, y que Dios ha tenido que tomar esta determinación. No hay que olvidarse que aún en este mismo contexto hay una carta que leímos hace rato, que es la carta que escribe Jeremías en el capítulo 29, que es una carta directamente a ellos, y que les dice Dios lo que Él espera que ellos hagan en Babilonia. Y yo les decía, pero vamos a leer esto y vamos a ir a lo posterior. De ahí dice el Crónicas 36, 12. El 11 dice: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios, ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensaje de parte de Dios. Fue orgulloso y terco, nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, en el cual había sido dedicado a su adoración. Nosotros no hemos llegado en Ezequiel a eso todavía. El capítulo 8 nos va a dar una descripción horrible de lo que ellos estaban haciendo en el templo. Las mamás, los papás y los hijos. Porque Jeremías dice que estaban todos involucrados. Dice que los niños, no sé si ustedes se acordarán algunos, traían los leños, ¿se acuerdan? La mamá amasaba las masas. Y todo el mundo estaba lamentablemente. Entonces, eso es lo que está obligando a Dios a tener que tomar la decisión de lo que estamos mirando ahí en Ezequiel, que vuelvo a reiterar, no creo que Ezequiel haya sido muy feliz diciendo estas cosas, porque sin lugar a duda a nadie le gusta decir esas cosas, pero sí hay que ser consecuente con lo que Dios dice, por una razón muy sencilla, porque cuando Dios quiere decir cosas, siempre las dice para el bien de las personas. Si uno lee el texto que yo acabo de leer, estas personas, lamentablemente, cuando fueron desobedientes al rey, eran desobedientes a Dios.
porque Dios dice que había puesto a ese rey. Y Nabucodonosor, tenemos que traer un poco de historia a nuestro corazón y a nuestra mente con el mismo libro de Daniel. El libro de Daniel, una de las cosas que él le deja muy claro a Nabucodonosor. Y usted se recuerda de Nabucodonosor, que fue el que tuvo el sueño, ¿no es cierto? Y va a Daniel, o bueno, no va a Daniel, sino que él quiere eliminar a medio mundo. Y Daniel dice, ey, esperen, yo sé cuál es el sueño. Y usted se acuerda que este hombre, a pesar de esas evidencias, llegó un momento en el capítulo 4 del libro de Daniel que él salió, dice, a mirar la séptima maravilla del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, y él dijo, esto lo hice yo. Y dice que del cielo, porque ya se le había dicho, y se volvió loco. Y durante 7 años, hasta que él entendió que el Dios del cielo es el que gobierna. Y nosotros tenemos que entender eso también. Nosotros tenemos que entender que a pesar de todo, las cosas que ocurren en este mundo, hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan. Escuchaba el último sermón del pastor Chuck antes de fallecer, el último que dio. Y me reía porque decía, sabe, Dios siempre hace las cosas a su manera y nunca las hace como yo quiero. Porque él decía que él oraba por cosas. Entonces, uno a veces quisiera que Dios hiciera ciertas cosas, pero Dios las va a hacer a su manera y las va a hacer con razones obvias y porque es lo mejor. Entonces, Dios siempre nos va a invitar a nosotros a que reaccionemos ante Él, siendo obedientes a Él. Por favor, quiero leer nuevamente para que usted entienda el porqué de esto, porque estas personas no podían decir, y yo lo he dicho y lo reitero, si una de las cosas más terribles que hay es que no podemos decir que no tenemos evidencia. No podemos decir que no sabemos. Las mujeres, bueno, que están estudiando el libro de Hebreo, alguien escuchaba hoy día hacer mención de que estaban viendo el capítulo 2 y que comenzó a estudiar la palabra el deslizarse. Y el texto es tan tremendo cuando dice, hablando de esas personas, dice, lamentablemente cuando uno deja de oír lo que debe oír o no le presta atención a lo que Dios dice, tú te vas a deslizar. Tú te vas a ir saliendo. Y el deslizarse, por favor, es algo tan sencillo que es como tú te vas suavemente. Tú no te das cuenta hasta que te saliste del camino. Cuando tú pasaste, te fuiste al otro lado, algunos recién ahí reaccionan y se dan cuenta. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, reitero, ellos no podían decir que no sabían. Porque Dios se lo dijo por favor, viene desde atrás. Viene con Isaías. Jeremías ha estado 50 años más o menos. Si lo que miramos en Jeremías con Ezequiel es la cola de la vida de Jeremías. Es la cola de su ministerio. Pero él ha venido diciendo tremendamente siempre las mismas cosas. Y quiero leerles esa carta. El 29, por favor, de Jeremías. Dice, yo, Jeremías, les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los que al rey de Babilonia se había llevado prisionero a su país. Por favor, si leemos, yo a veces yo sé que voy muy rápido, tengo ese problema, pero si leemos los textos que hemos estado leyendo y sobre todo lo que se le está diciendo a las personas que están en Jerusalén se le está diciendo lo mismo de esto. ¿Qué es lo que es? Que lo que va a pasar es que Dios va a hacer algo y eso que va a hacer va a tener una larga duración. Van a ser 70 años. Y como yo lo he dicho algunas veces, a veces en el proceso es donde mucha gente falla. En el proceso de la prueba, en el proceso de la dificultad es donde la gente a veces falla y renuncia y no hace lo que Dios espera que haga, porque la Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Ahora la espera uno no sabe nunca. Esto sí sabían. Dice, esta carta la envié con Elasa, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Hilquías. A estos dos el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país.
Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá y también los artesanos, los herreros. La carta decía: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Fíjese que Jeremías ni siquiera está diciendo, ¿saben qué? Yo, Jeremías. No, Jeremías está recibiendo un mensaje de parte de Dios y le está diciéndoles a ellos: ya que están allí, yo lo leí hace poco, construyan casa, vivan en ellas, cultiven sus granjas, coman los frutos de lo que allí se den, cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. No se dejen engañar por estos profetas y adivinos que andan tras ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre. Y cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde lo haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Pero algo bien interesante con esto, porque eso está hablando de un futuro. En este momento, las cosas es diferente. En este momento la situación es la que está declarando Ezequiel. ¿La leyó? Voy a leer de nuevo. Porque él está diciéndole una promesa, pero esa promesa es para 70 años, es para los que vuelvan, es para aquellos que con Nehemías, con Edras, que se atreven a todo lo que les va a ocurrir a ellos, lo difícil que va a ser. Pero en este momento, en el contexto textual del tiempo presente, esto es lo que está pasando. Leo de nuevo. Ezequiel, dile a los israelitas que el Dios de Israel le envía esta advertencia. El fin está cerca, le llegó la hora a ustedes, a toda la tierra, voy a llamarlos a cuenta. Descargaré mi enojo sobre ustedes, no les tendré ninguna compasión. Voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les aseguro que ya llegó su fin, de gracia tras de gracia caerá sobre usted. Les ha llegado la hora de los que viven en este país, ha llegado el día de espanto, se acabó la fiesta en las montañas. No quedaré satisfecho de haber calmado mi enojo contra usted, voy a llamarlos a cuenta. Por favor, si leemos nuevamente los textos, pues yo le digo, anoten los textos, léanlos. Lo decíamos el otro día, una cabeza de burro, y ni siquiera una cabeza, ¿se acuerdan? Una quijada. ¿Cuánto costaba? 80 piezas de plata. Oiga, esa ni siquiera es una cazuela de ha sido tremendamente 80 y lo leíamos. Y lo más tremendo que se estaban comiendo, ¿qué? Los niños. ¿Estaban vivos, muertos? No lo sé. Entonces, eso Dios se lo había advertido. Entonces, lo tremendo de esto, y vuelvo a reiterarse, aquí lo que hay que entender. Y yo escuchaba, estaba de todas las cosas que hago, estaba escuchando a Chuck y lo que estaba enseñando en el libro de los jueces. Y yo siempre lo he dicho, el libro de los jueces es un libro terrible, porque dice que la gente, ¿qué es lo que hacía? Cada uno lo que bien le parecía. Y esto, entonces, esta gente, y lo tremendo, yo reitero, si lamentablemente Israel sigue hacia adelante de la misma forma. Jesús tuvo que llorar a los pies de Jerusalén. ¿Por qué lloró? Si hubieran conocido su día de su visitación, pero como no lo conocieron, viene Tito, va a destruir Jerusalén de nuevo, y ustedes van a ser expatriados ¿por cuánto? 2000 años. 2000 años. Hasta que el año 48. Si usted lee acerca de Israel y del antisemitismo, ¿sabe cómo ellos sufrieron en España, en la España católica? ¿Sabe cómo ellos sufrieron a manos de los reformadores también? ¿Y saben por qué sufrían ellos o no? Porque a ellos los culpaban de la muerte de Cristo. Y yo les he dicho, en nuestro país, un cántico, ¿se acuerdan que varias veces lo decíamos? ¿Cuántos panes hay en el horno? ¿Quién los quemó? El perro judío. Pero vuelvo a reiterar, es por la porfía. Y eso es lo tremendo de esto. Yo vuelvo a reiterar, creo que lo más duro es eso, mal entender. Como el Señor Jesús dijo, ustedes se equivocan, le dijo. ¿Por qué?
porque ignora la palabra y el poder de Dios. El salmista decía, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Yo reitero, hay gente que dice, no, si yo leo. Si no se trata de leer. Se trata de lo que tú lees, como dice, medita, lo metas aquí, lo metas aquí. Y cuando tú tengas que enfrentar situaciones, lo que está aquí, te sirva para resistir esa situación, en el ámbito que sea. Y si tú buscas en la Escritura, te vas a encontrar que tú tienes, es como dice Efesios, cuando dice apagar con la fe los dardos de fuego. La fe, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Entonces, cuando uno toma las Escrituras y puede, no sé, ocurrir cosas, puedo ser tentado en alguna situación, y la Biblia me dice, es como, vuelvo a reiterar, voy a tomar el mismo texto. El salmista que dice, he guardado tus dichos. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Para qué? De eso se trata todo. Entonces, estos dichos, porque, claro, uno puede tomar textos, pero a esto también se le han dicho cosas. Entonces, por eso reitero, Jeremías 1 hasta el 28 es terrible. Del 29 para adelante, promesas. Pero después de ¿cuánto? 70 años. Reitero, si esto es lo que yo he dicho con respecto a la iglesia. La iglesia, si Jesús la viene a buscar, sí. ¿Y cuántos de los que hoy día pueden estar en la iglesia, a lo mejor cuando Él venga a buscar la iglesia no van a estar en ella? ¿Pero va a cambiar la promesa? No, Dios va a seguir siendo la promesa, solo que esas personas no van a ser parte de esa promesa. Entonces, de eso se trata. Entonces, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel, que también sé castigar. El Nuevo Testamento a mí me gusta, el hebreo dice, porque la gente dice, Dios es amor, y Dios es... Sí, pero ¿qué más dice ahí? Y más encima dice, horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Y lamentablemente, vuelvo a decir, la gente piensa a veces que con Dios se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Aquí estos colmaron la paciencia de Dios. Entonces, es tremendo esto. Entonces Jeremías de eso es lo que le está hablando ahora. Le está mencionando eso, pero esta es la realidad en este momento. Dice, ha llegado el día, ha llegado la hora, por todas partes se ve orgullo, maldad, crece la violencia, brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día, se acabó la alegría de los que compran, de los que venden. Voy a castigar estas multitudes. Aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar su mercadería. Ya les he anunciado lo que haré a esta gran ciudad, haré, y nada hará que cambie de opinión. Qué tremendo. Pero más que nada, ¿por qué? Porque ellos no están haciendo lo que Dios espera de ellos. Entonces, una de las cosas, el verso 2 hasta el verso 4 de Ezequiel, nos dice algo tremendo, reitero. Voy a leerlo y voy a comentarlo. Dice, Ezequiel, dile a los israelitas que el Dios de Israel le envía esta advertencia. Al fin está cerca, le ha llegado la hora a ustedes y a toda la tierra. Voy a llamarlos a cuenta. Cuando está hablando de la tierra, cuando habla de los 4 puntos cardinales, lo que sea, no está hablando del mundo. Porque si uno lee el texto primero, Ezequiel, dile a quién, a los israelitas. Entonces, no está hablando de un juicio de la tierra. Está hablando, ahora, cuando uno lee los textos y los contextos, Israel, siempre ellos se creían que ellos eran la tierra y lo otro eran los demás. Por eso ellos decían que el gentil era como... Acuérdense de lo que yo les he dicho, ellos que decían que Dios había creado el gentil, ¿para qué? ¿Te acuerdas? ¿No? Para que el infierno no se apagara, tuviera combustible. Ese era el pensamiento del judío. Pero lamentablemente ese orgullo, porque era un orgullo, con Jesús lo hicieron presente cuando Él les dijo, o ellos le dijeron a Jesús... Porque estaban hablando de que Jesús, como se ha dicho, decían que María se había acostado con un soldado romano y que él era hijo de fornicación. Por eso ellos le dijeron, tenemos a Abraham por padre, como diciendo, ¿y quién es tu papá? Y él les dice a ellos, ¿se acuerdan? Si Abraham fuese realmente su padre, las obras de Abraham harían. Pero ¿ustedes qué es lo que hacen? Pero ustedes no hacen la obra de Abraham, la de ustedes hacen las obras del diablo. Ustedes son del diablo. Yo no me gustaría que Dios me dijera eso, pero eso le dijo a ellos, a los fariseos de su momento. ¿Por qué? Por lo que ellos hacían.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que simplemente los juicios que hay sobre estas personas son simplemente, lo leímos en algún texto, por el abandono de Dios por parte de ellos. Jeremías 2:3, no lo voy a leer, pero lo he citado tantas veces, que Jeremías dice: me han dejado a mí fuente de agua viva, se cavaron cisternas rotas. Y dice: por favor, vayan y vean cualquier gente de estos, gente que tiene ídolos, a ver si abandonan sus ídolos. No, pero ellos sí. Al único Dios que existe. Porque no hay otro Dios en la tierra. ¿O hay otro Dios? Es el Dios de los judíos. ¿Y ellos qué hicieron? Lo dejaron. Si esa es la razón fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Producto de todo eso, particularmente en Jerusalén y en Israel en completo, el mal ha prevalecido ya por muchos años. Han habido avivamientos, uno los lee por ahí, pero han sido pequeños y algunos han sido hasta superficiales. Y algunos han sido producto de que el rey se envalentonó en un momento, ¡ay, buena onda! Y todos esos avivamientos medio raros. Pero era simplemente una cosa superficial. ¿Por qué? Porque eso no había llegado realmente al corazón de estas personas. Ellos no habían cambiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está diciendo Dios es que ya va a acabar el reino del mal en Israel. Es tiempo que el mal desaparezca. El tiempo ya llegó. Eso le está diciéndoles a ellos. Al menos en Israel, en Jerusalén, Dios no lo va a tolerar. Y esto, por favor, hay que tener muy claro esto, que Dios de alguna manera ya ha tomado determinaciones así con anterioridad. Tomó una determinación así cuando en la tierra habían 6.000 millones de personas. Lo que dicen los sabios, que cuando trajo Dios el diluvio, en esta tierra habían 6.000 millones de personas. ¿Recuerda cuántas personas fueron salvadas? 8. Pero a esas personas se les predicó. Esas personas, esto es tan tremendo. ¿Por qué? Cuando usted hace un estudio de eso y se da cuenta, acuérdese que los patriarcas o estos hombres vivieron largos años. Entonces habían parientes directos de Adán. En la época de Matusalén, que llamó a su hijo. ¿Cómo llamó a su hijo? Que él le puso a Noé. Entonces, había conocimiento. A eso hay que sumarle que Dios llama ¿a quién? A Noé. Y Noé durante 120 años, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué encuentra? Burlas, menosprecio. Entonces Dios también, si uno lee el texto, dice que a Dios, ¿qué es lo que le dolió? El corazón. Y dijo: los voy a raer a todos de la faz de la tierra. Animales. Y como alguna vez se ha dicho, la sonrisa o la burla de ellos, ¿hasta dónde les duró? Hasta cuando el agua le llegó a las narices. Son 6.000 millones de personas. Otro ejemplo, ¿dónde está? En el libro de Génesis capítulo 18. Cuando vino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas personas fueron salvas? Enoc, perdón, ya. Sus hijas, ¿no es cierto? Su mujer que miró hacia atrás, sus hijas, sabemos lo que pasó. Y todo el mundo, y cayó, dicen algunos, una bomba atómica fue lo que cayó ahí. Entonces, juicio, Dios ha llegado a un momento. Entonces, algo muy importante con esto. ¿Por qué razón? Cuando uno lee este texto, sobre todo sobre la situación, lo que más quiere aquí reiterar Dios es que ellos no tengan la menor duda de que es el Señor. Que esto no es es que estuvimos en guerra con estos vecinos y... No. Aquí Babilonia, y acuérdense, el rey, el sueño nuevamente Nabucodonosor. Asiria no, porque viene antes. Babilonia, Medo-Persa, los griegos y los romanos. Dios tiene claramente todo eso. Entonces, Dios lo que quiere es que no haya duda en ello. Ahora,
Quiero mencionar algo muy sencillo con respecto a esto. Quiero llevarlo un poco a Timoteo, 2 Timoteo 3. ¿Por qué razón? Voy a decirlo antes, seguramente de ahí lo voy a tomar nuevamente. Lo que está ocurriendo aquí no es algo menor en el sentido de que hay personas que han venido de alguna manera reclamando en contra de esta situación o con Dios. ¿Quiénes han sido? Uno de ellos fue Habacuc. Acuérdense que Habacuc le dice a Dios: Señor, ¿qué pasa contigo, Dios? Mira donde yo vivo. Es como, ayer les cuento algo. Fui a Valparaíso, me junté con unas personas, me vine, andaba porque no hay dónde estacionar allá, fui en micro, volví, me dejaron aquí en La Lora. No quise tomar una micro, había tomado una micro para ir a Valparaíso, fue una cosa horrorosa. Yo hace tiempo que no andaba en micro, perdón, no crean nada, pero fue horroroso en realidad, fue horroroso. Y de vuelta no quería yo tomar micro. Así que me fui caminando de aquí a mi casa, llegué hecho una sopa. Pero ¿sabe qué? Nunca había sentido tanto miedo. Los perros, por ahí unos perros enormes. Una cosa horrorosa. Yo, trayendo a la memoria, le decía a Margarita cuando era joven, yo me venía, iba al paraíso, nos veníamos caminando del puerto, andábamos en el centro de Viña, íbamos para allá, para acá, a veces tan doblados, pero nunca con ningún temor. Hoy día, olvídense, hace poco mataron a un niño de 24 años, todavía nadie después, uno no sabe nada más, ahí lo mataron, no malcrio. El centro de Viña está horroroso. Cuando uno piensa en esas cosas, reitero, el Salmo 12 y también Habacuc, el Salmo 12 dice lo siguiente: Señor, se han acabado los piadosos. Pablo, hablando de su tiempo y seguramente también hablando con respecto a nosotros, al futuro, él dice lo siguiente en 2 Timoteo 3. También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Tremendo. Si seguimos leyendo, dice: no te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas, pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida, no han aprendido a confiar en Dios, pero no seguirán así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esta gente, esta versión dice, es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, de pensar. Sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado, cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero yo, Jesucristo, me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesús será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán unos a otros, pero serán engañados por otros. Pero tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que esas enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesús y así serás salvo. Y así sea salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirse, para mostrar cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pero dentro de todo ese contexto, lo que está diciendo también el apóstol Pablo, es que hay un día en donde todo esto va a terminar. Ahora nosotros vivimos en esta época difícil y tenemos que tener muy claro, el libertinaje va a terminar pronto. Todo esto que el mundo está desatado hoy día, todas estas minorías entre comillas que están buscando atención, se va a terminar todo esto. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia que todos ellos van a saber que es el Señor.
Cuando uno lee Apocalipsis 6 al final, ¿se acuerdan lo que dice? Los ricos, los grandes, los pobres, todo dice, le dicen a las rocas caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de la ira del Cordero. Que a la gente no le va a quedar duda. Mateo 24 dice que toda rodilla se doblará. Lo tremendo de esto en Apocalipsis 9:20 dice que estas personas están tremendas que aún estando sufriendo en carne propia algunas de las cosas que son enviadas del cielo, siguen blasfemando en contra de Dios. Entonces, yo les decía a ustedes y les digo, hoy día vivimos en una sociedad que es tremenda. Los niños, los jóvenes, en realidad que antiguamente eran jóvenes, que andaban en otra, hoy día son malos. Pero la gente que viene en el futuro, ¿sabe qué? Va a ser más mala todavía. Acuérdense que le dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, y esta gente es tremenda. Entonces, por eso yo reitero lo que decía recién. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Va a pasar lo mismo que pasó con Noé. Segunda de Pedro 2 y 3, ¿qué es lo que dice? Se van a burlar. Se burlan de nosotros cuando decimos que Jesús viene a buscarnos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Y vuelvo a reiterar a lo mejor un montón de cosas que uno dice tantas veces, pero me gusta. Pablo dice que estuvo 4 meses con los tesalonicenses, perdón, 4 semanas, un mes. Y dice el verso 1 del capítulo 5, hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos pensado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo, no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, no podrán escapar, pero ustedes, hermanos, no viven en ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y es como vivir a plena luz del día y no en oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Y ahí está una serie de cosas que está diciendo esto. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, lamentablemente, reitero aquí, estas personas del libro de Ezequiel no están creyendo a lo que dice Jeremías, no han creído a lo que le dijo Isaías, no creen en lo que le dice Ezequiel. ¿A qué le están creyendo? A los falsos profetas que le están diciendo, no, tranquilo, si tú puedes hacer lo que quieras. No, tranquilo, si son 2 años solamente. Y Dios ya ha tomado una determinación tremenda. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que así como en la época de Noé, ¿no es cierto?, se había acabado la piedad para ellos. Entonces, cuando uno piensa en algo muy sencillo, hablando de nosotros o hablando del libro de los Hebreos, cuando él dice y pone una evidencia, dice, ¿saben qué? Si la ley de Moisés, piensen, cuando uno lee, cuando dice Dios que él está hablando, cuando dice la ley de Moisés, si era pisoteada por alguien, bastaba que 2 o 3 personas dijeran algo en contra de esa persona. ¿Y qué es lo que hacían? Moría irremisible. Dice, ¿cuánto más aquel que toma la sangre de Cristo? Entonces, por eso es lo que leíamos recién cuando Pablo le dice a Timoteo de aquellos que pueden decir algo, pero los hechos dicen algo totalmente diferente. Entonces, esta gente, vuelvo a reiterar, eran tremenda. Esta gente, por esto dice, leo nuevamente, les aseguro que ya llegó su fin, de gracia tras desgracia caerá sobre ustedes. Ya ha llegado la hora de los que viven en este país, ha llegado el día de espanto, se acabó la fiesta en las montañas. Hoy día, piensen en algo muy sencillo, por ahí hay fiestas cada cierto tiempo y usted ve colores en las fiestas que le llaman las fiestas del orgullo. ¿Cuánto? Nuestras autoridades, una autoridad en Estados Unidos pintó la Casa Blanca con luces de colores. Nuestra alcaldesa, yo estimo a la alcaldesa, pero nuestra alcaldesa en su momento, ¿qué es lo que hizo ahí? Puso una bandera arriba cuando dijo yo voy a defender. Y todas esas son aberraciones, pa. Entonces Dios es misericordioso. Y dice el libro de Pedro que Él no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todo. Pero también va a llegar un día en que Dios va a parar la máquina y va a tomar su iglesia y se la va a llevar. Por eso dice el verso 8 y 9,
No quedaré satisfecho hasta calmar mi enojo contra ustedes. Voy a llamarlos a cuenta, voy a castigarlos, voy a sufrir las voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que también sé castigar. Entonces, qué tremendo en realidad cuando uno ve eso. Lo que está diciendo es lo mismo que dice Pablo. Lo que siembra se cosecha. Entonces no hay. Ella le está diciendo, el día dice, ha llegado el día, ha llegado la hora, por todas partes se ve orgullo, maldad, crece la violencia, brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día, se acabó la alegría de los que compran y los que venden, voy a castigar a estas multitudes. El Salmo 12, por favor, lo cité, pero quiero que lo leamos. Yo vuelvo a reiterar, yo más que nada creo que usted entienda el contexto de lo que está pasando con ellos, pero también el contexto de lo que vivimos en este mundo y que de verdad Dios ha estirado el elástico ya mucho. De verdad, yo creo que nosotros tenemos que ver que en cualquier momento, dice el verso 1 del Salmo 12, sálvanos Dios mío, porque ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Todo el mundo dice mentira, unos a otros se engañan, ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante, con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua, sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominarnos, pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato, voy a entrar en acción, los pondré a salvo. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas, lo has demostrado una y otra vez. Entonces, el salmista aquí está diciendo y está clamando como realmente también debiéramos clamar nosotros con respecto a lo que nos toca vivir y pedirle a Dios que, bueno, siga haciendo su trabajo, especialmente en medio de nuestros parientes que no le conocen, para que Él venga luego ya a poner un alto a todo esto. Dice el verso 1 de Habacuc, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por favor, esto es mucho antes de lo que estamos leyendo en Ezequiel. Y lo que está ocurriendo en Ezequiel es el resultado de esto. ¿Por qué? Porque los que conocen este libro de Habacuc, Dios le respondió a Habacuc, ¿y qué es lo que le dijo? Voy a hacer algo que te va a sorprender. Y él le dice lo que va a hacer, que va a traer ¿a quién? A Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Entonces, pero lo tremendo es eso. Entonces, eso es lo que está pasando, la maldad. El problema esencial, y reitero, de las personas estas, ¿por qué Dios dice que Él no va a cambiar la situación? Es por lo que yo mencioné, porque no hay arrepentimiento. Por favor, el 11 al 16 de Ezequiel. Crece la violencia, brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día, se acabó la alegría de los que compran, de los que venden. Voy a castigar a estas multitudes, aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercadencías. Yo les he anunciado lo que haré a esta gran ciudad y nada hará que cambie de opinión, nadie quedará con vida. Voy a castigar a esta gran ciudad y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla y los que se queden fuera de la ciudad morirán en el combate, los que queden dentro morirán de hambre y de enfermedad, los que quieran escapar a las montañas también morirán por causa de sus pecados, aunque traten de huir como palomas espantadas. ¿Por qué razón menciono lo mismo? El problema es que no hay arrepentimiento, pues si hubiera arrepentimiento habría ¿qué? Perdón. El Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mis pecados siempre están delante de ti. Y él pide ahí que le ayude, que ponga un espíritu recto. Pero en estas personas no hay nada. Entonces, si no hay arrepentimiento, sin lugar a dudas, Dios no puede hacer nada. Lamentablemente, dice el 17, a todos les temblará la rodilla, ya no tendrán fuerza en los brazos, se vestirán de luto, se llenarán de terror, irán con la cara avergonzada, con la cabeza rapada. Tirarán a la calle su oro y su plata como si fuera basura. Ese día descargaré mi ira y nada podrá salvarlo, ni siquiera su oro y su plata, pues fueron la causa de sus pecados. Digamos, ellos estaban en otra en realidad. Qué tremenda equivocación la que ellos están cometiendo. Se están equivocando de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque ellos, vuelvo a reiterar,
Y algo que es tremendo, y hay que tener un cuidado único con esto. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el Señor Jesús siempre nos ha dicho, yo siempre lo he dicho, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que poseemos. Yo creo que todos nosotros, los hijos de Dios, de alguna manera somos muy bendecidos por Dios. Y debemos sentirnos contentos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios es el que ha hecho. Yo estoy convencido de todo y cada una de esas cosas es Él. Y reitero, la oración que a veces hacemos, que es la oración de Jab, bendíceme, Señor. Reitero, creo que la bendición de Dios es la única que realmente vale. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero estas personas no, estas personas estaban realmente en otra. Entonces, dice, todas estas riquezas no podrán quitarle el hambre ni llenarles el estómago. Tan orgullosos estaban con sus valiosas joyas que con ellas hicieron imágenes de sus ídolos. Pero yo haré de esas joyas que le den asco. Cuando yo abandone este país, vendrán ladrones extranjeros, se robarán esas riquezas, vendrán los peores criminales, entrarán en mi templo, llevándose mis tesoros y dejando el lugar inservible. Quiero reiterar algo muy sencillo. Recuerden la oración. Recuerden el trabajo que hay aquí. Aquí hay un corazón de un hombre llamado David. David dice que hizo su casa y realmente dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo tenga esto y tú no tienes nada? Yo te voy a construir una casa. Y dice que el profeta le dijo, buena onda, rey, hágalo, rey. Y Dios le dijo al profeta, ven para acá. ¿Cómo te le ocurre decirle eso a él? Él no puede hacer nada, sus manos están llenas de sangre. Pero le dijo, pero ¿sabes qué? Yo sí le voy a permitir. ¿Y qué lo hizo? ¿Cuánto duró? Lean. ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo traían materiales? Es como que fueras al puerto y llegara un barco lleno, no sé, de madera, lleno... Fueron años. Cuando se terminó de construir, hubo un pacto. ¿Cuál era el pacto? Señor, le dijo Salomón, si tú nos echas y de cualquier lugar miramos hacia acá, tú nos vas a oír. Y él dijo, sí. Pero ahora Dios dice que va a sacar todo. Todo. El lugar donde... Cuando uno lee el capítulo 8, que la semana que viene lo vamos a leer y lo vamos a aprender de los diferentes ídolos, dice ahí que pusieron la imagen del celo. Una de las primeras cosas que Dios dice en la Escritura, cuando habla con ellos, dice, no tendrás dioses ajenos. Y esto es lo que más hacían. Y se puso una imagen del celo allí. Entonces, por eso dice aquí ahora, cuando uno ve los ejércitos que hacen cosas, yo les decía, bueno, a los que conocen, me gusta la historia. ¿Usted sabe por qué China odia tanto a Japón? Porque los japoneses entraron a China y los dominaron en algún momento. Y los soldados hicieron lo que hacen siempre los soldados. Violaron mujeres. Entonces hay un odio enconado. Cuando hay ejércitos que entran, hacen lo mismo. Y estos hicieron lo mismo. Y dice que destruyeron todo. Y fíjense, por favor, quiero que lean esto. Cuando yo abandone este país, vendrán ladrones extranjeros, se robarán esas riquezas, vendrán los presos criminales y entrarán. ¿Dónde? ¿Qué dice ahí? En mi templo, en la casa de Dios. Y Dios tiene que erradicarla, destruirla, ¿por causa de quién? De ellos. Llevándose mis tesoros, dejando el lugar inservible por toda la violencia, por toda la ciudad de violencia, por todo el país se mata a la gente. Ezequiel prepara las cadenas para arrastrar los cadáveres, pues voy a traer naciones malvadas para que los echen de sus casas. Las naciones no respetarán los templos, así que no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. ¿Qué es lo que tienen orgullo del templo? Por favor, la distancia que hay en este momento no la recuerdo. Pero es una distancia tan grande. A ellos nos llevaron, no habían camiones, por favor. Iban caminando. Iban encadenados. Y en el proceso morían niños, morían ancianos, iban quedando en el camino. Y yo sin lugar a duda creo que a Dios le dolía el corazón. Pero esto es como el hijo que dice el buen padre a su hijo, ¿qué es lo que hace? A uno le duele cuando uno castiga a un hijo. Uno dice, estoy feliz pegándote. Ningún papá, ninguna mamá dice eso, pero lo tiene que hacer. Y el hijo, obviamente, ¿qué es lo que le dice? Te odio.
soy mala. Pero uno sabe, es lo mismo con Dios aquí. Entonces lo tremendo es eso. Dice, entonces se llenarán de angustia y querrán tener paz, pero ya no habrá paz. Vendrá desgracia tras desgracia, solo habrá malas noticias. No habrá profetas que hablen de mi parte, ni sacerdotes que puedan enseñarle, ni gente capaz de dirigirlo. El rey estará de luto y el gobernante estará deprimido. Todo el pueblo estará aterrado. Los trataré tal como ellos trataron a los demás. Los juzgaré tal como ellos juzgaron a otros. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Quiero detenerme en una sola cosa, dice el verso 25. Entonces se llenarán de angustia y querrán tener paz, pero ya no habrá paz. Pastor Chuck colocaba un ejemplo en uno de los estudios que él hacía. Hablaba de las decisiones. De las pequeñas decisiones que tú tomas a veces. Pequeñas. Que tú decís no son tan importantes. Y él colocaba el ejemplo de un vecino que él tenía. Que en una carretera había una curva. Y en fracción de segundo tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era? O tratar de adelantar al auto que iba adelante o frenar y quedarse atrás. Po. Y en fracción de segundo tomó la decisión de adelantar. Chocó. Y quedó de aquí para abajo. Solamente movía su cabeza. Y él decía, ¿usted no cree que esa persona, durante el resto de su vida que estaba ahí, qué cree usted que lo atormentaba? Si podía haberlo hecho diferente. ¿Por qué no lo hice diferente? Las decisiones, amigos míos, hermanos míos, por pequeñas que parezcan, son importantes. Y uno tiene que considerar a Dios. Estas personas dicen, entonces, cuando ya vean el agua hasta el cuello, cuando ya se den cuenta que no hay vuelta atrás, se llenarán de angustia. ¿Y qué es lo que querrán tener? Paz. Esto es como, ¿saben qué? Es cuando uno piensa en las personas que fallecen, que mueren. Murió un presidente de la República nuestro, murió el segundo hombre más rico del país, ¿se acuerdan? El dueño de Cencosud y todo eso, que murió en Alemania y su hija se le ocurrió decir que había dejado todo como diciendo que lo dejó en Chile. No, pero la verdad es que lo dejó todo aquí, no se llevó nada, porque desnudo vino, desnudo se fue. Y si no tenía a Cristo, ¿dónde está? Entonces, de verdad esto es algo tan tremendo. ¿Por qué razón? Porque la gente a veces no considera esto, no considera realmente a Dios en su vida y lamentablemente cuando tienen que tomar decisiones. Ahora quiero decir algo sencillo. Algunos piensan que nunca va a pasar nada, algunos piensan que nunca está pasando nada. Sí están pasando cosas. Hoy día las personas que mueren sin Cristo van al infierno, van al lugar de tormento. Y la Biblia dice algo que yo lo leía en Lucas 16, el Salmo 112, pero ¿saben qué? En Mateo 13 y en Mateo 25, 30, cuando dice que en ese lugar van a haber dos tipos de personas. Léanlo ustedes después. Los que lloran y los que crujen los dientes. Yo me preguntaba por qué. Empecé. Y los que lloran, algunos dicen y sugieren que puede ser las personas de 1 Juan capítulo 2, verso 28. Cuando venga Jesús, se van a dejar de él avergonzados. Y que lo único que les va a quedar es como lo que yo decía, producto de una decisión, llorar. Y el resto de la eternidad van a llorar. Y los otros, los que crujen los dientes, aquellos que son malos, y aún ahí van a estar reclamando y despotricando contra Dios. Pero lo importante, ¿qué es lo que es? Al menos con respecto a nosotros, debemos estar muy contentos y debemos tener claro, así como nos decía Pablo ahí por medio de Timoteo. Quiero terminar con Filipenses 2, 3 y 4. Les pido que vivan en armonía, que se amen unos a otros, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no sintió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo.
Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. Entonces, lo único que nos pide el apóstol, dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora estoy lejos, deben obedecer más que nunca. Pero por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender qué significa ser salvado por Dios. Aunque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien lo ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen y nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada, pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad, brillar por su buen comportamiento. No dejen nunca de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día en que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Como siempre decimos, si lo único que espera Dios es que vivamos, ¿para quién? Para Él. Como dice el apóstol, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Y Dios tiene que ayudarnos. Y tenemos que orar a Dios siempre por esas cosas. A veces es fácil de repente entusiasmarse, es fácil a veces perder un poco la noción de ciertas cosas, pero tenemos que pedirle a Dios ayuda para estar consciente, primero, que cualquier día va a venir Él. Segundo, que hay una necesidad muy grande alrededor de nosotros y que hay que dedicarnos a eso, a orar por la gente y como lo he dicho alguna vez, también que Dios nos ayude a vivir. Y como les decía ahí a ellos, cuando les decía que hicieran eso en Babilonia, también a disfrutar cuando lo que Dios quiere que disfrutemos. Porque tampoco Dios quiere que andemos por ahí para nada, como si no soy espiritual. No, Dios quiere que disfrutemos lo que Dios nos ha dado y que le demos gloria y le demos gracia. Y que realmente usted se sienta, ¿sabe cómo? Bendecido por Dios. Concluyo con esto, le decía a Margarita, me reí mucho el otro día. A mí siempre me preguntan: ¿cómo estáis? Ya no lo voy a decir más ya. Sobreviviendo en este mundo, digo yo, y esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. Yo pensaba que era una buena respuesta. Y el otro día me encontré con una persona que conozco, no sé cómo es su vida espiritual ni nada, sé que va a una iglesia de prosperidad, pero igual me impresionó algo, la forma y la convicción. Él tiene una camioneta muy gastadora y yo le dije: ¿y usted gasta tanto? Sí, me dijo, pero yo soy un hombre bendecido de Dios. Yo así tal, me fui pensando y dije: ¿qué onda? A esto le viene bien lavado el cerebro. Dije: pero qué verdad. Y qué triste, dije yo, que a veces nosotros, a lo mejor yo mismo, si alguien me pregunta cómo estoy, no, sobreviviendo en este mundo, esperando la ciudad. No, pero ¿por qué? Yo de verdad, ¿sabe qué? Yo estoy contento con ustedes, con Dios estoy contento. Dios es tremendo, Dios es brutal. Es brutal. Yo tengo una gata, dos gatos, son horrorosos, infelices. Pusimos un papel, lo hicieron pebre. Segundo piso, y yo, ay Señor, yo me bajoneaba con esas cosas. Y de repente había un pedazo de alfombra de cubrepiso nuevo. Y de repente, porque yo me río con Dios, de repente, otro ejemplo, un día estaba queriendo hacer una rejita atrás. Señor, así como lo hago. No, primero voy a llamar al Nico, voy a hacer esto. Y de repente salgo afuera y Dios me dice: tonto, hácelo así. Y yo había hecho una ley tonta. Y dije: pues la que soy, le partí y lo hice, porque está preciosa. Y ahora lo mismo, Dios de repente así. De repente, Señor, me dice: no. Lo arreglamos allí. ¿Cuántos de nosotros de repente no podemos mirar a nuestro alrededor y decir: gracias, Dios? De eso se trata esto, mis hermanos. Pero hay mucha gente que lamentablemente no vive así, po. Por eso dice: hay que darle gracias a Dios. ¿Qué? En todo. En todo. Hermanos, somos los hombres más felices, somos los más dichosos. Acuérdense lo que les dijo a ellos: ellos no se pongan contentos, por eso pónganse contentos. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito ¿dónde? De eso se trata esto. Pero estas personas, reitero, es lo primero que les dijo a ellos: ¿se acuerdan? Ustedes son mi especial. Son la niña de mis ojos, pero a ellos les importó un comino. Hicieron todo lo malo que quisieron. Y Dios dijo: ya basta, se acabó. Como dice Romanos 1. Los que no toman en cuenta a Dios, Dios los entrega. Ya está bien, hacer lo que quieras.
Creo que es tremendo. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Y yo ruego, Dios, te pido, Señor, en medio de todo esto, Señor, que nos ayudes de verdad a ser hombres dichosos, contentos, a estar felices, Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, Señor. Y aun cuando a veces tenés que ponernos en dificultades, yo te ruego, Dios, que así como dice Santiago, que los que están en prueba estén contentos, porque su fe está siendo probada. Ayúdanos, bendito Dios. Motivos de alegría tenemos de sobra, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a contar las bondades que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.